el pozo de la Argentina y que este acueducto que ha sido, que le tomaron agua, que el convenio decía 2 pulgadas pero tomaron 4, etcétera, etcétera, y que no están para el destino que es el consumo humano, sino que han estado utilizándonos prácticamente para llevar a cabo la vendimia de lo que son, lo que le digo yo, elegido mapas, ¿no? Que pues tienen sandías, uvas, olivos, espárrago, todo, y que se van a registrar ya en la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas. Rigoberto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que lo está sucediendo? ¿Y qué le podrías comentar a la gente de Caborca en ese sentido? Que pareciera que las cosas se hicieron mal. A ver, bueno, nada más quiero hacer un poquito de antecedente en cuanto a esos pozos. Realmente no son nada más el pozo de la Argentina 1 y 2. Esto viene un poquito más atrás. En el 2011, a finales de 2011, en noviembre, se declaró zona de desastre natural por sequía. Anteriormente se había estado gestionando ante Conagua que se repusieran algunos pozos que tenían agua de mala calidad. Entonces Conagua decía que no se podía reponer pozos en ese sentido. Cuando dices agua de mala calidad es que estaban con arsénico, ¿no? Que no estaban dentro de límites permisibles por arsénico, de acuerdo a lo que establece la norma mexicana de la Secretaría de Salud, la 127. Sí. Entonces, pero en base a eso se solicitaba pues que se relocalizaran algunos pozos con el objetivo de encontrar agua de una mejor calidad. Entonces, ante eso, y cuando se presentó la zona de desastre, hubo la oportunidad de gestionar esos pozos ante Conagua, y no únicamente fue la Argentina 1, la Argentina 2, fue también Salomón Kiwis, fue el Yaqui Justiciero, fue la relocalización de un pozo en la Y, que es el del Guanímaro, fue también al mismo tiempo el de Puerto Lobos. Entonces fueron alrededor de 6 pozos los que se gestionaron y entraron dentro de ese programa. Te estoy hablando de noviembre del 2011, cuando se presentó esa declaratoria de desastre natural y que se pudo pues gestionar la relocalización o bien la perforación de nuevas fuentes de abastecimiento. Ese fue en el periodo en el que tú estuviste a cargo de mapas, 2009, 2012. 2009, 2012, okay, así es. Bien. Sí, para ir a, Luis, si me permites, para ir acotando. Sí, ubicando nuestro auditorio de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Para ponernos en contexto. Exacto, él fue director de mapas de 2009, 2012, donde se señala, se hicieron los convenios que hoy están en cuestión, ¿verdad? Sí. Pero nos hace una historia breve, Rigoberto, de cómo fueron los acontecimientos. Luego, Rigoberto, ¿qué pasa? Entonces, a principios del año 2012, pues ya se viene todo el papeleo, hay que trabajar principalmente en los comodatos, y no nada más en los comodatos de 1 o 2 pozos, de todos los pozos, para poder que se aplicaran los recursos por parte del gobierno federal. Entonces se hizo el comodato del Yaqui Justiciero, se hizo el comodato del Salomón Kiwis, se hizo el comodato de Argentina 1, Argentina 2. Antes de eso, antes de hacer los comodatos, se hicieron los estudios geológicos por parte de la CEA. Que fue quien finalmente ejecutó los trabajos. Nosotros gestionamos el recurso, pero Conagua los aplicó a través de la CEA. Entonces, que es la Comisión Estatal del Agua. Entonces, a partir de ahí, ellos enviaron el geólogo en base a las condiciones, al relieve, al terreno. Entonces, detectaron que más o menos podrían en esos lugares poder encontrar unas fuentes de abastecimiento. Me preguntaban a mí, bueno, ¿por qué zona más o menos? Bueno, la zona debe de ser, por ejemplo, hacia la parte sur, es donde está más, ha habido más contenido de arsénico, ¿no? que sobrepasa los límites. Entonces tenía que ser más hacia la parte norte, donde estaban los pozos 7, 8 y 5, y sobre todo que tenían buen gasto. Entonces, en ese sentido, el geólogo por ahí se ubicó. Entonces él determinó los puntos, y ya nosotros como organismo operador nos dedicamos a gestionar todo lo que fueron los comodatos de esos pozos. Correcto. Entonces, te estoy hablando ya estamos abril, mayo, aproximadamente en el mes de mayo, junio del 2012. Esos comodatos, por ejemplo, de la Argentina 1 y de la Argentina 2, están firmados por parte del notario público. De hecho, el notario público es quien hace los comodatos. O sea, nosotros nada más pasamos la información y el notario público es quien realiza pues los comodatos, ¿no? Un comodato, bueno, los comodatos estamos hablando de que esos terrenos tienen dueño
Ahí están los pozos de donde se extrae el agua que viene a la ciudad a través del acueducto, y el comodato viene siendo el permiso que te da el dueño del predio o los dueños de los pozos para poder explotarlos. Sí, de hecho ¿Sí? Es un tipo de contrato donde te da precisamente el permiso para poder explotar. Y es donde surge eso de que ellos tienen derecho convenido de extraer agua del acueducto a cambio de es el acuerdo del comodato, pues es el beneficio del dueño del predio. Así es. De hecho, por ejemplo, en los otros pozos existentes de hace años, desde cuando se creó el acueducto, aunque no existe un documento formal, todos los pozos normalmente tienen un ranchito donde se abastece de agua y no hay ningún documento. Es el beneficio, del dueño, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me causa un poco de ruido es de que en lugar de que vean el beneficio, ven la contraparte, pues. O sea, ¿cuánto tiempo hacía que en Caborca no se creaban nuevas fuentes de abastecimiento? Entonces, se estuvo trabajando en corto, mediano y largo plazo. Realmente hubo una planeación, precisamente para tener un crecimiento de la ciudad, y no únicamente en lo que fue el agua potable, también hablamos del drenaje, de los colectores. Normalmente o actualmente ya están en disposición de llevar a cabo la planta de tratamiento. Nosotros dejamos también lo que es el proyecto de la planta de tratamiento. Tenemos los colectores, el colector Sonora, está el colector de la Juan Chay, que se hizo casi desde la Policía Federal, sí, hasta la carretera al desemboque. Eso les tocó durante su administración. Durante la administración. Los nuevos colectores. También se hizo el de Romanza hasta Pueblo Viejo, de la avenida A hasta Pueblo Viejo. Se dio un avance también en Cerro Prieto cuando había el problema de contaminación, de malos olores. También se dio un avance de lo que fue Cerro Prieto hacia lo que iba a ser la planta de tratamiento. Ya la parte que hacía falta para la planta de tratamiento, pues iba a considerar dentro de lo que era el proyecto de la construcción de la planta de tratamiento. Muy bien. Aquí hablan de esto de que hay un exceso en la extracción del agua en algunas partes por estos convenios. ¿Qué puedes decir tú al respecto? Bueno, en ese respecto en la administración se hizo el comodato, pero sin embargo todavía no había la extracción. ¿Qué quiere decir? Que en las siguientes administraciones se ejecutó ya lo que era el convenio. Entonces, OMAPA será el encargado de regularizar que ese comodato se llevara a cabo tal y como está en entonces el no comodato. Te tocó a ti. No me tocó a mí. Me tocaría a Celaya. O bien si se consideraba que estaba irregular o que no reunía las condiciones, bueno, pues ajustar las condiciones y decir, bueno, a lo mejor te vamos a poner el medidor o va a ser determinado gasto, etcétera, etcétera. Sin embargo, o sea, lo que se hizo fue el comodato, pero no estaba todavía la línea de conducción hacia el acueducto, ¿no? Hablan ya de denuncias, ingeniero, de estar enterado. ¿Tú tienes cómo probar eso? Sí, denuncias, ¿en qué aspecto? Bueno, están hablando de acciones legales, ¿verdad? Pero no sabemos si ellos se referían básicamente a denuncias contra la gente que extrajo el agua de manera irregular, y llamarían a los exdirectores para que explicaran en qué consistió esta etapa, ¿no? Estaban autorizados ellos para extraer el agua. Bueno, tú ya dices que ya lo dejaste tú en trámite, no en extracción. ¿Cómo funciona, ingeniero? ¿Le tienen que poner un medidor o queda libre o cómo lo regulas, pues, el gasto? En este caso el comodato dice muy claro, son 2 pulgadas, 2 tomas de 1 pulgada. Normalmente en una casa habitación tenemos una toma de media pulgada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vienen siendo 2 tomas de media pulgada para hacer 1 pulgada. En ese caso, en el comodato no establece ni dice para el tipo de riego o para consumo humano o para riego. No hay especificación. Porque normalmente en los otros pozos tienen un ranchito donde no viven ahí, sino que van de fin de semana, entonces tienen sus plantitas, sus árboles frutales o lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero no establece. Pero vuelvo a repetir, bueno, eso se pudo haber regulado ya una vez que se ejecutó el convenio de comodato. Los comodatos son por donde va pasando el tubo, es el derecho de paso. Es el derecho de paso,
pero en este caso normalmente estaban en dos predios diferentes, entonces el convenio de comodato se hizo con dos predios diferentes. Ok, esto está en Pitiquito, entiendo yo, en el municipio de Pitiquito, ni siquiera es en Tecaborca. Muy bien, y nos explicabas que fue allá porque acá la contaminación del agua, es decir, agua no estaba muy pura en el sentido de la norma del arsénico, ¿no? Ahora, entonces, ¿has seguido este asunto o no? Porque hemos visto que encontramos esto, que se ve un amigo ahí sacando las tomas y que hablan de tomas clandestinas. ¿Tú estabas enterado de esas tomas clandestinas o algo así? ¿O después estuviste? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿No yo ya no estuve enterado de las tomas clandestinas porque, como te comentaba anteriormente... Por eso son clandestinas, pues. Por eso son clandestinas. Yo no estaba enterado porque, para empezar, pues durante la administración no estaba la línea de conducción, no podía haber tomas, pues. Entonces, después o posteriormente, si se conectaron o no se conectaron, pues ya no me tocó a mí. Es como si me preguntan, oye, aquí dentro de la ciudad hay tomas clandestinas. ¿Tú descubriste tomas clandestinas en tu momento? Esa es una pregunta que sí. Porque ahora es así como... casi de recién que ingresamos, me di la tarea de recorrer caminando desde el Pozo 8, que es el más lejano del acueducto, hasta aquí, hasta Tecaborca. El Pozo 8 es el que está allá, cerca de la estación Pitiquito, por allá. Sí. Que está a la orilla de la carretera. No, ese es el 7, el 8 está hacia adentro, donde era propiedad de los Reina, de la maestra, perdón, de la maestra Betty Rosas. Betty Rosas. Era de ellos, creo que ya después cambió algo así, pero estaba hasta allá. Porque ella es la viuda del Huencho Reina. Hicimos el recorrido, pero sin embargo visualmente no puedes, es complicado, ¿no? Veías terrenos con siembras, pero luego tenían un almacenamiento, entonces no podías identificar, entonces tendrías que haber hecho alguna zanja de manera paralela al acueducto para poder detectar. Aquí nos confirmaron de que van a venir unos ingenieros que traen tecnología de los hombres de negro, que así que van viendo una computadora y se ve para abajo así. Sí, de hecho hay un digamos un robot, ¿no? que pues va a ese robot la tubería y lo vas pero también es muy fácil, pues. Lo manipula Darth Vader, lo trae así como dron. Es muy fácil. Tienes los volúmenes de extracción y tienes los volúmenes que se están llegando. Cuando iniciamos en la administración, el primer punto y lo más importante era poder medir el volumen que se estaba extrayendo. Y no nada más medirlo, sino también, si no lo mides con agua, no te puede apoyar en programas federales. Es por eso que se hicieron muchas inversiones, se gestionaron recursos. De otra forma, no se pudo haber... en tus tiempos tú tenías algún tipo de, saco 7, me llegan 4... Es como todo negocio, ¿no? ¿Cuánto compras, cuánto vendes? Hay una merma, o sea, lo estás detectando. Así es, pero te comentaba, lo importante era poder medir en la extracción, pero esto no es sencillo decir, mido aquí, mido allá. Precisamente íbamos, por eso te comentaba que iba una planeación desde el corto, mediano y largo plazo. Se llevó a cabo el programa de modernización de las fuentes de abastecimiento. Un segundo paso era precisamente la sectorización. Con la sectorización ahí vas a poder medir exactamente el volumen que te estaba llegando. Sí, está interesante. Entonces, claro. Hubo varios proyectos que ya no se les dio continuidad y pues por eso también el sistema ha ido decayendo, ¿no? Rechaza Rigoberto Rodríguez los señalamientos. ¿Cuáles señalamientos? Bueno, de que hay tomas clandestinas, de que se hizo en X o Y administración, que no se reguló, que dieron el pegamento y dijeron, tiene 7 años con 2 meses. Pues no sabía yo que tuvieran sí, tienen gente eso. Especializada así en pegamentos y en materiales. Después hicieron lo del robot. Lo que yo había escuchado, por ejemplo, que decían que no se había pasado a Junta de Gobierno, que no se había sometido a Junta de Gobierno. Ese es un punto importante. Esos son los señalamientos, pues, o sea, que se hicieron las cosas malos procedimientos. Ahorita te hablaba de alrededor de 5 comodatos. Ninguno de los 5 comodatos está ante la Junta de Gobierno. Es como si yo quisiera pasar cada uno de los contratos ante la Junta de Gobierno. Ahorita te hablaba que un comodato es un contrato. Además que estábamos ya en los tiempos este comodato está firmado a finales de agosto. La ley faculta al director con amplio poder, todos los poderes ante el notario público. La ley, y en el momento la ley de OMAPA, ¿no?
La ley estatal del agua. La ley estatal de OMAPAS. Ajá. ¿Sí? Pero se rige con esa ley OMAPAS. No tiene unos poderes así. También cuando se me da el nombramiento, ahí hace énfasis en la facultad que se otorga a través de la ley. Una pregunta obvia para ilustrar a nuestro auditorio. ¿Quién es la máxima autoridad de OMAPAS por encima del director? ¿A quién le das cuenta? La Junta de Gobierno. Okay. Así es. Ellos te facultan a ti a la vez para poder hacer contratos. Pero también tiene la Junta de Gobierno tiene sus derechos, sus obligaciones. No puede estar metido así. ¿Quién vas a tener ahí sentado contestando el teléfono? Es como el cabildo, pues. Sí, hay por ejemplo. Pero aquí sí tienen facultades enormes. Los de cabildo meten a sus parientes, a lo que necesiten. Por ejemplo, para el personal de los departamentos clave, ahí sí la Junta de Gobierno es quien da el visto bueno de quiénes son los que van a estar en cada uno de los departamentos. Por ejemplo, el presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, todo eso sí debe de ser sometido ante la Junta de Gobierno, pero ahí es muy clara las facultades de lo que establece pues la ley para la Junta de Gobierno y lo que establece para el director general. Rigoberto, una pregunta técnica. Tú antes de ser de OMAPAS pues tenías una trayectoria ya en los temas del agua y fuiste de OMAPAS, te empapaste totalmente. ¿Se soluciona el problema de la falta del líquido de agua en la ciudad detectando y tapando las tomas clandestinas? No se soluciona el problema. ¿Cuál es el déficit que tenemos? ¿Cuánto es? Y es muy claro. Se hablaba de que cuando se encontró la primera toma, con eso se iba a resolver el problema. Sí. Así se dijo. Y están viendo que ese no era la solución. ¿Sí? La solución no, claro que va a ayudar, pero sin embargo no va a resolver el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo, Río? Actualmente yo trabajo como asesor de una empresa IASA, que es consultora y que trabaja en todos los procesos, desde la extracción, la conducción, la distribución y el saneamiento. Entonces, bueno, si me van a pagar como consultor, pues yo pudiera estar ahí con ellos, o sea, con mucho gusto. ¿Con quién? ¿Con ellos? Con OMAPAS. Pues quien lo requiera. Sí, Rigo. ¿Cuál es el problema entonces de la falta de líquido en la ciudad? Por la experiencia que tienes. Pues dice que tienes que pagarle para que te diga, pues. No, es que no podría yo decirte ahorita, ¿sabes qué? Pero en su momento, ¿cuál veías tú que eran? Pues ya le pagamos, ¿no? Sí. En su momento, ¿qué veías tú? ¿Cuál veías tú que eran las prioridades que tenía OMAPAS para solucionar este problema? En ese entonces no había problema de abastecimiento de agua. Se veía el problema, pero más enfocado en la calidad del agua, que fue sobre lo que se trabajó. Actualmente se tiene problemas para el abastecimiento de agua y se dejó a un lado lo de la calidad. Pero aquí lo que pasó y que yo veo es de que hubo crecimiento en varios fraccionamientos y sin embargo no se crearon nuevas fuentes de abastecimiento para esos fraccionamientos. Sí se crearon, ¿que no? ¿O quién fue quién fue el que dejó acá para el lado del borde para atrás, que luego sacaron puro lodo? Es el pozo que yo te comentaba, Salomón Kiwis. Ajá, ese Salomón Kiwis. ¿Qué pasó con ese pozo? Bueno, te comentaba ahorita, Comisión Estatal del Agua envía a los geólogos y dice, bueno, por ahí vi a alguien que opinaba, que decían que allá por el basurón, que podría haber una buena fuente de abastecimiento. El geólogo hace un recorrido y todo, y él dice, por aquí no. Y luego hacemos el recorrido por el Salomón Kiwis, por aquí sí puede haber. Ok, pues tú indicas dónde. Entonces él indicó precisamente en el Salomón Kiwis. Inicialmente se extrajo un volumen de aproximadamente 35 litros por segundo. Después se fue abatiendo y ya. Oye, una pregunta, es importante. Ahora está como de moda esto de que viene la tratadora de agua. ¿Pero ustedes dejaron un proyecto ejecutivo hecho o en qué nivel se quedó esto? Quedó el proyecto ejecutivo terminado. ¿Sí? Y es el mismo, ¿no estás enterado? Y es el mismo. Y en la misma ubicación es todo es igual. Nomás retomaron lo que tú dejaste. Retomaron nada más. ¿Y por qué no echan a andar en la Y? O sea, esa planta tratadora costó una lástima, 17 millones. Trata no sé agua, pero de lluvia. Algo importante, qué bueno que tocas ese punto, Luis. Se hizo una gran inversión. Nos ha costado más los veladores que lo que vieron. Alrededor de 40 millones de pesos se invirtieron tanto en el alcantarillado como en la planta de tratamiento. Igual se terminó en
se gestionó, se quedó a la mitad la planta de tratamiento. En la siguiente administración se terminó la planta de tratamiento, sin embargo no se conectaron las descargas. Hizo falta y sigue haciendo falta un programa social que se puede conseguir a través de Conagua, a través de desarrollo social, donde se pueda conectar a la gente con un programa, o bien el mismo OMAPAS, o sea, dar facilidades y que se conecten, pues, para ya poder echar a andar la planta de tratamiento. ¿Qué cosa? O sea, ¿no? Yo creo que es falta de... O sea, que sigue habiendo letrinos en la Y, pues al tener esa mega inversión, no, está lleno de letrinos. Sí, en realidad la gran mayoría no está conectado al agua. Es tremendo. Pero volvemos a lo mismo, o sea, primero es la A y luego es la B. Precisamente, primero se construyó el alcantarillado, la planta de tratamiento. Para que hubiera un sentido de que la gente... Y también hicieron drenaje, ¿no? Sí, está todo hecho. Está todo hecho. Está el 100%. Fueron alrededor de 24 millones y 16 millones de la planta de tratamiento. Ajá. Es que la Y pasa el tubo de drenaje por la calle, pero no sin lleva embargo nada. La gente no se conecta. No se conecta, pues. Pero hace falta un programa que realmente les ayude a la población que no es complicado, pues. O hacerlo. Pues es que tienen que buscarle, gobierno, pues, y cargárselo. Ahora, el fondo minero no serviría para eso. Claro que en el fondo minero ahí está etiquetado, ¿verdad?, exclusivamente para eso, decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a destinar para que se conecten los usuarios. Y de hecho ya las descargas ya las tienen ahí, nada más porque como la letrina normalmente la manejan hacia el fondo, o sea que son 10 metros de tubo o 15 metros de tubo, ya nada más para conectarse. Fíjate nomás. Bueno, ahí estaría una buena opción, porque el fondo minero, mañana vamos a abordarlo bien, con expertos en el tema. El palo, al fondo minero como lo quería don Peje. Ya no. Sí, ya sí estaba... hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Va a tener que hacerse como se hacía antes. Según la Suprema Corte de Justicia, vamos a esperar qué dice. A ver si no tiene uno bajo la manga el presidente. Debe de tenerlo. Pero bueno, ahí podría haber recursos del fondo minero y decir, bueno, pues ahí está, que se haga con esto. Interesante. Sí, yo creo que hacen falta proyectos. Ahorita que comentabas, Julio, ¿y qué hacer? Pues, ¿qué vamos a trabajar? Sí, ya dinos, pues. Para resolver el problema, pues. O sea, es que es una opinión muy particular, pues. Ellos seguramente nomás tienen una estrategia, pero ¿cuál es la opinión particular de Rigoberto para sacar adelante esta situación? Es que porque hay que recordar que la falta de líquido, antes había agua en todo lo que era el fondo legal. Siempre las colonias que se iban los que se iban abriendo, pues que no pertenecían al fondo, que pertenecían al ejido, obviamente no podían tener agua, ¿verdad? Pero había una suficiencia de agua en muchos años. De repente del trienio anterior para acá vino la crisis de falta de agua en Caborca. De ahí empezó, porque muchos años sí hubo agua en toda la ciudad. Ahorita cuando me preguntabas, bueno, ¿qué hay que hacer? En ese sentido yo no te podría decir, ¿sabes qué? Aquí. ¿Por qué? Porque hay que hacer el estudio precisamente, bueno, ¿cuánto se está extrayendo actualmente? ¿Cuánto se estaba extrayendo hace 3 años? ¿Cuántas tomas tenemos actualmente? ¿Cuántas teníamos anteriormente? Por los datos técnicos. Entonces, precisamente para decir, ok, el problema, aquí está. Esa es la respuesta que queríamos, ingeniero. Sí, y sin pagar. Sin pagar. Muy bien, pues no sé, pero por eso, o sea, ya para un proyecto más amplio, pues, habría que empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? Muy bien. No sé si quieres agregar algo más, algún punto, ya a lo que te invitábamos, creo que quedó bastante claro en el sentido de yo creo se hizo esto y esto y yo siempre he pugnado, pues, porque haya una profesionalización del servicio público, y yo creo que es importante de que exista, pues, que haya gente con experiencia. Cada chango en su mecate, dices tú. Que haya gente con experiencia técnica, administrativa, financiera, para que puedan pues tener una visión de largo plazo, de mediano plazo, y de esta forma pues traer proyectos que realmente resuelvan el problema de fondo del organismo. ¿Tú sientes que no está bien el organismo en ese sentido de la profesionalización? Hace falta trabajar, y no únicamente hablo del organismo, hablo de la administración pública. Ok, pues sí, pues tienes razón, ¿no? Es lo que quisiéramos. Él lo dijo. Expertos. No, yo no sé. No, pero sí sería lo correcto, ¿no? O sea, si vas a tener ahí, tienes el área de astronautas, pues por lo menos esperas a alguien que sea astrofísico, que le entiende, que haya el espacio, que haya construido algo, y ponen ahí al compadre de sabe quién haciendo nada. La verdad que a mí me tocó, o tuve la oportunidad
de ser parte del Consejo Consultivo y representante ante la Junta de Gobierno previo a lo que fue mi puesto como director del organismo. Aunado a eso, pues ya tenía la experiencia en Comisión Nacional del Agua de alrededor de 10, 12 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste? Yo soy ingeniero civil, orgullosamente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Después ingresé a Comisión Nacional del Agua y obtuve una beca para estudiar una maestría en Ingeniería Económica y Financiera del Agua. Entonces, esa maestría la hice en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con compañeros de a nivel nacional, que todos estábamos enfocados en ese sentido y en ayudar precisamente al crecimiento del sector del agua, ¿no? Pues ahí está, conocimiento sí tiene. Entonces, bueno, mira, Darío Murillo, el expresidente, tu compadre, y dice: saludos, felicito al ingeniero Rigoberto Rodríguez. Fue tu jefe, ¿no? Pero primero fue tu jefe y luego tu compadre, ¿no? Así fueron. Así es. Sí, así porque luego van a decir, no, pues el compadre, no, espérate, fue su jefe. Primero fue una cosa y después la otra. Claro, después ya el amor nació entre las familias. Después de jefe, ya después le dijiste compadre. Sí. Compadre. No le hablaba para decirle, oye, compadre. No, me llamaba presidente. Saludos, felicito al ingeniero Rigoberto Rodríguez por ir a tu agradable noticiero, Luis, y dar la cara. Pues ahí está, dar la cara es abonar. Darío Murillo. De hecho, estamos pendientes cualquier detalle que surja y podemos venir a aclararlo. Ahí está. Que ustedes digan, ¿no? Pues es que es sano y es lógico. Tanto tú dices cuáles señalamientos. Sí, hay señalamientos. Hoy en día la gente dice, opina, comenta que en el pasado se hicieron las cosas mal. Y yo incluso tengo testigos aquí. Yo le dije a Blacky Medina: Blacky, ¿por qué no le pones nombre y apellido? Porque la gente está especulando y no es justo que haya personas que no se les está dejando en la duda, pues en tela de duda su reputación, su trabajo, ¿no? Porque puede que sí haya culpables, le digo, pero otros que no lo tienen la culpa están en esa tela de duda. Sí. Entonces es muy sano que venga el ingeniero, porque no se han dicho las cosas completas, hay que decirlo también. Y ahora ya tenemos las dos versiones. A medias. Y yo creo que también les faltó decir a muchos pedazos a ellos la inversión que se realizó durante ese periodo. Fueron alrededor de 150 millones de pesos lo que se invirtieron, en promedio 50 millones de pesos por año. Y no únicamente en lo que fue fuente de abastecimiento, fue conducción, fue saneamiento, fue agua potable. Te tocó precisamente trabajar allá en el proyecto de San Francisquito, donde se implementó un sistema de agua potable con abastecimiento de una bomba solar. Entonces se trabajó también pues en tecnología, pues. O sea, no únicamente en programas normales del día al día. Y ahí te llevo. Y te estoy hablando de inversiones considerables, más sin embargo los otros inversiones, digamos, pequeñas, ¿no? Que alguna rehabilitación, que tomas, que descargas, o sea, eso no lo consideramos. Hablamos de 150 millones en programas y en proyectos considerables y que realmente apoyan el crecimiento de la ciudad, pues, y que realmente se hicieron con una visión de largo plazo. Por eso es importante tener a la gente que ha estado ahí haciendo las cosas y no caer en especulaciones de que Rigoberto N. No. Aquí está el señor Rigoberto Rodríguez, exdirector de Mapas en periodo 2009-2012, dando la cara, exponiendo sus argumentos y dando sus datos. Así es, Julio. De hecho, antes de que se develara un poco más sobre en qué periodo había sido, fue cuando yo le dije a Blacky, dilo completo, pues. Sí, claro. ¿Para qué? Para que en ese momento la persona lo dude, venga y aclare. Pero de otra manera estás ahí nomás como... Pero qué bueno. Sí, de hecho, cuando comentabas, ¿has escuchado? La verdad yo no había escuchado la última entrevista que tuvieron, ya cuando dijeron, no, pues los firmó Rigoberto Rodríguez. Bueno, pues ahí está, yo los firmé, exactamente yo los firmé, pero están bajo notario público. Está todo claro. ¿Estás tranquilo? Para mí yo estoy tranquilo, por eso no tengo ningún problema y puedo, como les comentaba, aclarar cualquier punto.
Pues ahí está, qué suave, recapitulando, ¿no? En esa acta notariada dice las cantidades, las tomas, las pulgadas de la toma. Así es. Ya lo que sucede después. Así es otro punto pues donde yo no me puedo hacer responsable de lo que iba a suceder a futuro. Ahí está. Pues precisamente por eso tiene el organismo operador sus entes que precisamente vigilan, norman y que también están pendientes de cómo se llevan a cabo, cómo se ejecutan todos los convenios. Pues ahí está. ¿Qué te pareció, Julio, la entrevista? Padrísima, bien. ¿no? Es que nosotros estábamos pugnando porque se diera esto, pues, para darle una mayor información al auditorio. Sí, porque no se vale tener una sola versión de las cosas. Y como aquí en Contenido 360 la libertad nos tiene pobres, pues entonces lo que a mí, lo que a mí respecta, por ejemplo, en proyectos que me quedó pendiente y que me hubiera gustado mucho, fue haber tenido lo que fue el alcantarillado y la planta de tratamiento, pero para el desemboque. El desemboque. El proyecto quedó ahí También hay un proyecto. Un proyecto de alcantarillado. Yo estaba buscando la parte del lugar donde se debería de construir la planta de tratamiento, porque actualmente ya no te permiten hacer un alcantarillado si no tienes dónde lo vas a tratar. Entonces se estaba buscando en eso cuando se termina y pues ahí quedó, ¿no? Pero yo creo que es un buen proyecto. Si se quiere detonar precisamente lo que es la parte turística, se debe trabajar en ese sentido, tanto en Puerto Lobos como en el desemboque. En Puerto Lobos, ya se hizo la gestión para el pozo, ya se tiene el pozo. En este sentido a la administración no le tocó construir ese pozo, pero sin embargo la gestión se hizo, ahí quedó. Oye, Rigoberto, luego te vamos a invitar para que hagamos juntos un análisis, si bien te parece, independientemente de que estuviste en OMAPAS, sí, para analizar la tratadora que está proponiendo el gobierno actual. ¿En qué sentido viene? Creo que quieren el agua, la van a trasladar por medio de un tubo hasta la mina. Creo que por allá a venderle el líquido a la mina. Entonces, saber si es factible, yo no me imagino todo esto, en cuánto tiempo se puede hacer una planta tratadora. Bueno, todo el análisis de lo que correspondería hacer esto, ¿qué te parece? Está interesante. De hecho, en este caso ya viene siendo la privatización de lo que es el servicio del agua. Sí. Estamos hablando de la privatización. Sí, de cierta manera sí. No de cierta manera. Se está privatizando. No, se está hablando de venderle el agua que se trate a la mina. Creo que una empresa. Se está privatizando. Creo que una empresa se hizo ya. Supuestamente yo no estoy totalmente. No tengo los documentos para decir. Pero sin embargo, ya la empresa ya ganó la licitación y se va a encargar de operar durante cierto tiempo el tratamiento, el saneamiento de las aguas, y es quien va a vender a la mina. No es el OMAPAS entonces, no es el ayuntamiento. No. Por eso te digo, se está privatizando ya lo que es el saneamiento del agua. Pues esa es la nota. ¿Sí? ¿Es bueno? Está bien, porque ahorita no se hace, pues. Pero es un deber del ayuntamiento. Sí, es un deber. Es un deber del gobierno. Pero la ley te lo permite, de las asociaciones público-privadas. La ley te lo permite. Pero en el otro sentido, cuando las administraciones actuales, tanto a nivel local como a nivel federal, siempre dicen, no a la privatización. Y aquí se va a privatizar el agua. O sea, ¿el agua o el agua tratada? El agua tratada. Okay. Sí, porque el OMAPA sigue siendo el rector de pero conducción y distribución del agua, ¿no? No del saneamiento. El saneamiento en este caso sí va a pasar ya a manos de una empresa. ¿Qué quiere decir? Que se está privatizando. El comentario está, pero designé al ingeniero Rigoberto Rodríguez por su preparación con respecto al tema del agua. Él tiene maestría y doctorado en estos temas. Dudo que haya una persona más especializada en el tema en Caborca. Atentamente, Darío Murillo Bolaños. Pues gracias, de antemano, por haberme dado la oportunidad, de trabajar en una administración pública. Yo tenía las ganas de trabajar, pero en una empresa privada, Hubo la oportunidad y pues empezamos ahí, pero como te comentaba, actualmente trabajo en una empresa privada de Querétaro, que igual sigo siendo parte del sector del agua, Pues ahí está, muy interesante, Julio, y luego te invitamos, Rigoberto, para seguir platicando estos temas. Y podemos ya con los documentos en la mano y ver cuáles son las condiciones sobre las que se van a entregar esta
de saneamiento de agua de esta empresa, qué periodo, cuál va a ser el costo, qué rollo, ¿no? Ajá, oye, entonces vamos viendo eso y vamos a esperar reacciones ahora del otro lado, ¿no? Que pues aquí vienen y pues está bien, pero esto está muy interesante, tener el otro lado también de las notas, que así debe ser el periodismo, Claro. Así debe ser el periodismo, de ida y vuelta, no nomás así, nomás tener una sola versión, o yo creo, yo especulo, no, y más en voz de la gente que estaba ahí. Sí, sería importante que conocer esos documentos ahora sí yo digo de la privatización del saneamiento. Le vamos a dar. Muy bien, pues muchas gracias, mi estimado. No, gracias Luis, Rigoberto. Gracias Julio. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a toda la gente que hace posible Contenido 360. Muchas gracias a ustedes que nos están siguiendo y por supuesto tratamos de dar la mayoría de los comentarios. Si se nos va uno, 1000 disculpas, pero aquí está lo interesante, que pueden comentar, aquí leemos sus comentarios. De verdad, no tenemos ningún compromiso absolutamente con nadie más que con la gente que sigue Contenido 360. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Nos esperamos mañana